Y lo haga en gran manera, queridos hermanos. Quiero dar a todos una excelente y cordial bienvenida. Y antes de iniciar nuestro tema, quisiera preguntar en esta mañana de sábado cuántas personas nos están visitando, que vengan por primera vez, que están apenas escuchando el Evangelio. Voy a comenzar por ese grupo, que nos visitan por primera vez o que han venido durante la semana como visitas. Bienvenidos, Dios les bendiga, bienvenidos. ¿Cuántos nos visitan de otras iglesias de la zona? Que levanten su mano. Bienvenidos, Dios les bendiga. ¿Cuántos vienen de lejos, de otros estados, país diferentes? Sí, también tenemos un grupo, siéntanse bienvenidos. Qué bendición tan grande es tenerle. ¿Y dónde están los hermanos de Lawrence? Que levanten la mano para conocerlos. Ya más o menos los conozco. Eso es lo malo, que cuando ya me voy es que apenas comienzo a conocerlos. Pero no se preocupe que dentro de 5 años volvemos. De Canadá hay unos hermanos, queremos darle la bienvenida, creo que están por este lado. ¿Dónde están los hermanos de Canadá? Bienvenidos, Dios les bendiga. Hermano, pero eso está muy lejos, viaje largo. Bueno, alabado sea el nombre de Dios, vinieron fue a encontrarse con Cristo, que es lo más importante. Bien, gracias hermano, en esta mañana vamos a tener un tema interesante y quiero dar la bienvenida también a los que se conectan a través de las redes sociales. Gracias a ese grupo de personas que también han seguido la conferencia. Quiero aprovechar y agradecer al pastor Solano por permitirme compartir desde acá, desde la iglesia, y permitirme venir hasta acá. Al hermano Icelso, que hasta ahora es el mejor cocinero después de mi esposa. Pues si no digo eso me meto en problemas. Que este servidor ha conocido con su esposa Keila, qué bendición tan grande, igual Junior, igual Leo, Víctor, los hermanos del sonido. Hermanos, si yo los nombro a cada uno, esta iglesia es una bendición. Y estoy agradecido a las hermanas que nos han acompañado cada noche, a Rafael, al hermano que nos ha acompañado en los himnos. Estoy muy feliz y sobre todo quiero agradecer a Dios, porque Él es el que todo lo puede. Alabado sea su nombre. Espero visitarles alguna vez antes de que Cristo vuelva por nosotros. Amén. Esperemos que así sea. Bien, hoy es nuestro tema número 8 en la serie que hemos presentado. Y saben que no me puedo ir de este lugar sin hablarles del tema que acapara la atención en la Biblia y sobre todo que va a ser el punto principal de noticias dentro de muy poco en este mundo, y es el regreso de nuestro Señor Jesucristo. El regreso del amado. De hecho, somos adventistas del séptimo día. Nuestro nombre está íntimamente ligado con este tema, porque creemos que Cristo vuelve, mis hermanos. Eso es un tema que no debe ni puede faltar en ninguna semana de conferencia. Y vengo a hablarles de este tema que es tan importante y que sé que va a ser de bendición para todos. Vamos a orar, oremos. Querido Padre, abrimos tu palabra solicitando la presencia de tu Santo Espíritu. Invocamos tu nombre esta mañana para que sea tu poder el que descanse sobre esta iglesia y sobre todos los lugares donde esta señal está llegando. Señor, bendícenos con tu palabra. Danos la doble bendición que prometes hoy en tu santo sábado, y que nosotros al abrirla, Señor, podamos entender que el tiempo es corto, que es tiempo de mirar hacia arriba, porque muy pronto el cielo se ha de abrir y tu Hijo aparecerá en poder y grande gloria. Ayúdanos a estar listos para ese día. Ten misericordia, porque no depende directamente de nuestra fuerza, sino de la tuya. Gracias por escucharnos, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero iniciar con este texto. Y es un texto que para mí es un santo y seña en la Escritura y que tiene para mí muchos recuerdos. De hecho, mucha gente me pregunta, hermano Oliver, ¿en qué momento de las profecías nos hallamos ahora mismo? Y usualmente yo le digo a la gente, nos hallamos en Mateo 24:8. Y todo esto será principio de dolores. ¿Saben que la Escritura compara a nivel de señales y profecía, compara la venida de Cristo con una mujer que está en proceso de parto? Por eso dice allá,
y usted lo ha leído, Mateo 24:8, luego de presentar las señales, dice Cristo, todo esto será principio de dolores. Y yo recuerdo, mis hermanos, cuando mi esposa quedó embarazada, eso para mí ha sido una experiencia increíble y me ha ayudado a entender aún más la Escritura, porque nosotros comenzamos a preparar todo, solo tenemos una hija, para el momento del parto. De hecho, yo me compré un libro que explicaba y preparaba al padre y a la madre para ese evento y comencé a leerme el libro. Mi esposa también comenzó a leerlo. Yo recuerdo que los primeros capítulos inclusive hablaban de los achaques que le da a la mujer cuando está en ese proceso. Entonces el libro decía que, que del mes al mes tal, los olores fuertes iban a afectar a la embarazada. Luego decía que del mes tal iba presentando así, y yo me di cuenta que mi esposa leía y le daban los achaques. Sí, llegó un momento que pensé en botar el libro, porque a veces es como que una sugestión que ocurre en la mente. Y nos estudiamos todo estaba listo. Recuerdo que estábamos en proceso de mudanza cuando tenía los 9 meses ya. Y ustedes saben que el médico da una fecha probable. Y estábamos haciendo unas mudanzas. Yo le decía a mi esposa, no, tú no alces peso, yo me encargo de todo. Llegamos al lugar donde nos estábamos quedando, que todavía no era nuestra casa. Y mi esposa se acuesta en cama, ya eran como las 9:30, 10. Y de repente, hermano, se levanta mi esposa porque dice, óyeme, la cama está mojada. Y yo le digo, ¿no te dio tiempo de ir al baño? Me dice, no, pero es que es raro porque yo no sentí nada. Y cuando se pone de pie, sale un chorro de agua, hermano. ¿Cómo se llama eso? A ver, las damas que han dado a luz. Rompió fuente. Cuando yo veo ese chorro de agua y mi esposa me dice que rompió fuente, todo lo que me leí se me olvidó. Es increíble, hermano, cuando uno entra en pánico, que llegó el momento, usted se ha preparado y se da cuenta que no sabe nada. La única información que llegó a mi mente fue 0800 mamá. Y llamé a mi madre y le dije, mamá, pasa esto. Y mi madre me dice de lo más tranquila, Oliver, es normal. Yo tomé a mi esposa, nos fuimos, habíamos comprado un seguro médico, nos fuimos a la clínica y le digo, ¿te duele? Me dice, no. ¿No te duele nada? No, alabado sea Dios. Porque porque yo había leído, esto será principio de dolor y yo me imagino a una mujer. Y entonces llegamos a la clínica, nos atiende una doctora y dice, no, todavía le falta mucho por dilatar, váyanse a su casa. Bienvenido a Venezuela. Y yo me voy a casa y le digo a mi esposa, ¿te duele? Bueno, siento unos rayitos por allá. Como a la media hora ya yo sabía que le dolía porque me agarraba el brazo y me clavaba las uñas. Así que me traspasaba el dolor. Yo decía, la que vas a parir es tú, no yo. Volvimos a la clínica y la mujer nos dice, pastor, todavía le falta, vuelvan a la casa. No, cuando ya me dijo esto segunda vez, yo le dije, usted me va a disculpar, pero yo voy a buscar otro médico. Así que nos fuimos a otra clínica y ya yo sentía el dolor, porque mi esposa me apretaba duro. Llamamos a un médico, el médico correcto dijo, ¿rompió fuente hace cuánto? Ya era como la 1 de la mañana, hermano, teníamos 3 horas rodando. No, eso hay que hacer cesárea, porque no termina de dilatar y no podemos estar esperando. Entonces corrieron todos, ya yo estaba en la camilla, ya me jalaba, ya era una cosa bien dura, bien difícil. Y así nació nuestra única hija y agradezco el nombre de Dios por eso, porque además de tener la bendición de tener una niña maravillosa, entendí con mayor profundidad Mateo 24:8. Y esto será principio de dolores. Quiero decirle que una de las cosas que entendí es que los dolores van de menos a más. Y las señales irán de menos a más. Esto es una de las cosas interesantes que entendí. Entendí que no es un proceso corto, aunque a algunas mujeres no les da chance ni de llegar a la clínica o al hospital. Hay casos. Pero en el caso de mi esposa fue un proceso largo. Y quiero decirles que la Escritura enseña, escúchame bien,
unas 30, 40 profecías que indican o indicaban que Cristo venía por primera vez. Pero cuando usted le pregunta a la Biblia por la segunda venida de Cristo, hay más de 1700 profecías. Y yo le hago una pregunta. Si Cristo con unas 30, 40 vino el día establecido, en el momento establecido, cumpliéndose todo, ¿qué cree que va a pasar con las más de 1700 profecías en cuanto a su segunda venida? Va a venir. No le quepa la menor duda, mis hermanos, Cristo vuelve. Por eso este tema no puede ni debe faltar en ninguna conferencia bíblica, hermanos, porque es la mayor esperanza que tiene el cristiano. Voy a citar algunas profecías pequeñas solamente. Por ejemplo, Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Si usted nota, claramente esta es una de las 1700 profecías. Cristo vuelve. No lo va a ver por CNN. No, señor. Va a ser una venida totalmente visible y audible. Audible. De hecho, en Hebreos capítulo 10, el apóstol Pablo dice, versos 35 en adelante, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón. Ojo, esto es para la iglesia. No, es que, ¿por qué tarda tanto? No perdáis vuestra confianza, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. La Escritura señala claramente que así como se fue, Él volverá. Y de hecho, nosotros podemos leer en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 1, cómo fue el retiro de Cristo hacia el reino de los cielos. Dice el verso 10 que Jesús estaba en el monte de los olivos, o olivar, también se le llama. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba rompiendo todas las leyes de la física, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, ángeles, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Yo imagino la tristeza de los discípulos mirando a Cristo elevarse, una nube cubriendo su cuerpo, y no era una nube, no era que iba a llover, era una nube de ángeles que venían a buscarle para escoltarlo al reino de los cielos. Y entonces, ¿por qué están mirando así? Este mismo Jesús que se ha ido y que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Se da cuenta que puedo pasar toda la mañana citando las profecías de su venida? Está lleno por todos lados. La Escritura dice que Cristo volverá. Pero la pregunta de la gente sigue siendo la misma, siempre, pastor. ¿Qué falta? ¿Qué señales se están dando en el mundo que indican que este evento se va a cumplir y que es un evento que está próximo a cumplirse? Esa es la pregunta más importante que yo creo que usted tiene en su mente. Y de antemano, no era solamente su pregunta. Siempre la humanidad ha tenido este deseo de saber los tiempos de Dios. Siempre. Y quiero notar que en Mateo capítulo 24, verso 3, cuando los discípulos están sentados en el monte de los olivos, dice, se le acercaron aparte y le dijeron, y quiero presentarles el contexto antes de la pregunta. Ellos están allí muy cerca del templo, porque el monte de los olivos está muy cerca estaba muy cerca del templo. Salen los discípulos con Jesús. Era el templo que levantó Nehemías, que no era ni la sombra del que había hecho Salomón, pero era una maravilla arquitectónica única, de mármoles blancos, con columnas talladas en oro y plata y enredaderas de uvas o de la vid, como un símbolo de Israel y del Mesías. Era una cosa impresionante. La medida, la parte más alta era el pináculo, donde Satanás subió a Jesús y le dijo, tírate, porque escrito está. Y tenía 30 metros de altura, unos 10 pisos de altura. Era una cosa impresionante, mis hermanos. De hecho,
En los días de Jesús no había sido terminada en su totalidad la obra. Fue hermoseado aún más por Herodes. Por eso lloraron muy duro los propios romanos cuando el templo fue destruido en el año 70. Y saliendo de ahí los discípulos dicen, mira qué hermosura. No hay nada sin igual como esto. Y Jesús les dice, no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Imagínense la impresión. Un edificio tan hermoso. Y no solamente lo que representaba como edificación, sino lo que representaba para el pueblo de Israel este edificio. Era la gloria del pueblo. Y que Jesús diga, no va a quedar nada, ni piedra sobre piedra. Y entonces saliendo le dicen, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Noten la pregunta. Qué cosa tan seria del ser humano, ¿no? ¿Cuándo? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Es irónico porque si Jesús va a presentar señales, significa que no va a dar el día. Si va a dar señales, ¿para qué tiene que dar entonces el día? Preferible entonces que nos dé el día y la hora, ¿verdad? Y no estamos pendientes de las señales. Lo único que hacemos es que, ¿qué año es hoy? 2023. ¿Y qué año dijo que venía? No, por ahí dicen 2030. Entonces vamos a quedarnos quietos, pastor. ¿Cuánto falta todavía? 7 años. Pero Jesús no dejó tiempos, dejó señales. Y por eso digo que es irónico que todavía haya gente alborotando el mundo dando fechas. Es irónico porque fue señales. De hecho, Mateo 24:36 dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Por tal razón, ¿cuál es nuestro deber? Estar indagando en calendarios, en el calendario maya, como pasó en el año 2000, que todo el mundo andaba asustado, que el calendario maya llegó hasta el 2000. Se va a acabar el mundo, va a haber un reset, van a explotar todas las bombas y todo el mundo asustado. Llegó el 2000 y no pasó nada. ¿Y sabe qué ocurre? Como la historia del lobo. Viene el lobo y jugando el niño. Y nunca aparece el lobo y ya la gente no le hizo más caso. Y así vino el 2012, ¿se acuerdan? No, que el 2012. Ahora dicen del 2030. Y así habrán muchas personas, pero déjeme decirle algo. Cristo dijo, nadie sabe el día y la hora. Solamente está bajo la potestad de mi Padre. Y usted y yo, lo único que tenemos que hacer es ser vigilantes en cuanto a las señales. Y de eso le voy a hablar en esta mañana. O le pregunto a Icelso, si en 5 años cuando el pastor me vuelve a invitar, Solano, termino con el tema. Porque aquí son las 12 y en Venezuela a las 12 se pone el mantel. Y yo soy democrático. Ustedes saben que vengo del país más democrático del mundo. Venezuela. El tiempo del fin. De aquí en adelante, en mi tema, voy a tratar de presentarles el orden cronológico que dio Cristo en cuanto a sus señales. Y lo bueno del orden cronológico, mis queridos hermanos, es que Mateo 24 presenta el orden en serie que Cristo presentó, que nos llevaría directamente al momento más cercano de su venida, lo cual nos puede ayudar porque son señales. La primera señal no está directamente ligada al sermón del monte de Mateo 24, el sermón escatológico que Cristo le dio a sus discípulos. Está ligada íntimamente al tiempo que estamos viviendo, que se llama tiempo del fin. Cuando usted consigue en la Escritura que la Escritura dice tiempo del fin, ¿qué fin es ese? Del mundo. Ese es el tiempo que la Escritura señala cuando dice tiempo del fin. Es el fin del mundo. No lo olvide. Y Daniel capítulo 12, verso 4, recibe información, recibe una visión y se le dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Y déjeme explicarle un poquito el significado. Daniel del capítulo 1 al capítulo 7 representaba una parte del libro de Daniel.
De hecho, los teólogos dicen que este libro debió haber sido dividido en dos. Del 1 al 7, la primera parte, y del 8 al 12, la segunda. Del 1 al 7 era totalmente bien comprendido, pero del 8 al 12 no. Y Dios le dice a Daniel cuándo esa porción del 8 al 12, del capítulo 8 al 12, sería bien comprendido. Por eso le dice, cierra las palabras y sella el libro. No lo van a entender hasta que llegue el momento. Y eso es un principio bíblico. A medida que las profecías se acercan a su cumplimiento, la iglesia comienza a entender. Y le dice, y sella el libro hasta el tiempo del fin. Y le da dos características. Yo se las voy a presentar desde dos puntos de vista. Y le voy a decir en cuál yo me inclino más. Muchos correrán de aquí para allá. Note las características. Muchos correrán de aquí para allá. Característica número 1. Y la ciencia se aumentará. Característica número 2. La mayoría de los teólogos adventistas creen que Daniel 12:4 apunta a que esa porción del libro se entendería justo en el inicio del tiempo del fin. Porque se acercaba al cumplimiento. Y Dios, al acercarse al cumplimiento, abre las profecías para ese tiempo. Y es interesante porque la historia registra que esta iglesia se levanta estudiando Daniel. Casualidad. Y casualidad, pastor, que se levanta sobre los años 1800 y su fuerza está en las profecías. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces comienza a calcular cuándo comenzó una iglesia a ponerle la lupa al libro de Daniel, viendo bien el capítulo 8 al 12 desde el 1800. Y le voy a decir una cosa. ¿Sabe por qué esta iglesia es distinta? Porque usted puede recorrer toda esta área y no va a conseguir una iglesia que sea de otra denominación y que abra estos libros como lo abrimos nosotros. No lo va a encontrar. Solo esta iglesia presenta las profecías. Puede ir a la que usted quiera. Yo respeto con mucho cariño a mis hermanos católicos, evangélicos, bautistas, pentecostales, pero es esta iglesia la que porta el mensaje como una señal inequívoca de que el tiempo del fin ha comenzado. Pero hay otra manera de interpretarlo. Yo no me inclino tanto, pero coincide de una manera increíble y además tiene incidencia directa al resultado final de la predicación del evangelio. Y yo le voy a contar para que usted entienda. Yo hago una pregunta. Nómbreme una localidad que esté por lo menos a 2 horas de camino de acá. ¿Connecticut? Ok. ¿Cuánto tiempo le llevaría a Adán llegar de aquí a Connecticut? Usted ya está pensando en el GPS. ¿Cuánto tiempo le dice el GPS? ¿En el auto cuánto tiempo? 2 horas. A Adán no le llevaría 2 horas. Adán no andaba con GPS ni en auto. Ni en auto. Pero yo voy a hacer un salto de 4000 años y voy a caer en los días de Jesús. ¿Cuánto tiempo le tomaría a Jesús desde aquí hasta Connecticut? Estaba presentando el tema y me dice una hermana, un instante, ¿y usted cree que Jesús andaba en avión? ¿Con qué entró Jesús a Jerusalén? El pollinito. Así que, y no crea que en aquel tiempo el camino estaba derechito y asfaltado. Pero voy a hacer un salto de 1492 años y del año de Adán, que es menos 4000, al año de Cristo, que es el año 0, voy a saltar al 1492, cuando ocurrió un evento muy significativo. Aparecieron unos barcos llegando cerca de las playas de una isla muy hermosa llamada República Dominicana. Ajá, y si dice amén, ¿no? Y aparece Cristóbal Colón. Y supuestamente descubre América. ¿No será al revés, hermano? Fíjense lo interesante, ¿qué tiempo le tomaría a Cristóbal Colón desde aquí hasta Connecticut?
Igualito. Porque yo no creo que las velas esas vayan a entrar por aquí. Igualito. Ahora, increíblemente, desde el año 1500, 1700, 1800 ha habido un boom tecnológico. ¿Usted cree que es casualidades? ¿Qué casualidad? Y ha habido un boom que la gente corre de aquí para allá y se mueve. Y ese boom permite que esta señal vaya y venga al mundo entero con una latencia o demora de 13 segundos. O sea, cuando yo digo aquí hola, 13 segundos después, en China oyen hola. Hermanos, yo creo que el tiempo del fin ha comenzado. No cabe la menor duda. Todas las características, sean teológicas o sea científicas, que usted mire dentro del texto de Daniel 12:4, todo está andando conforme al reloj divino. Ahora, en Mateo 24, no olvide que a Cristo le dicen, ¿qué señal habrá de tu venida? Y ahora vuelvo al punto que no quiero que pierda. Cristo va a decirle, hermana, qué señal hay o qué señales habrá, pero de forma cronológica, en el orden de su cumplimiento. Y no olvide que la primera señal que indicó que el tiempo del fin ha comenzado es que se abrió para el mundo la profecía, porque su cumplimiento está a la puerta. Y lo primero que dice Jesús es, pónganle el ojo a la religión y a la verdad. Y noten lo que añade. Mateo 24:4. Respondió Jesús y les dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Usted cree que el Señor soltó las características así por soltarlas? No, en orden aleatorio, no. La está dando en orden cronológico. Y la primera advertencia es, cuidado que nadie te engañe. Yo pregunto, ¿cuál es la única manera que nos puedan engañar a nosotros los cristianos? ¿Cómo, hermana? La hermana pone una característica, una falsa venida de Cristo, puede ser. Pero ¿cuál sería la manera más trágica de engañarnos? Gracias, hermana. Falsas enseñanzas. ¿Sabe qué es lo más trágico que hay? Que en este año nosotros no estudiemos las Escrituras, porque estamos preparando el caldo necesario para que el diablo juegue con nosotros a la pelota en los últimos días de esta tierra. Y que vengan engaños por doquier. Y que se levante gente con evangelios raros y cosas raras. Y vaya usted corriendo atrás de ellos. ¿Sabe por qué? Por la única razón que tiene la Biblia en su casa, pero no la lee. ¿Sabe qué? Y lo digo con respeto. Durante 1260 años, la Iglesia Católica, de forma propia, a propósito, escondió la Escritura para que la Escritura no fuese leída por nadie. Y entonces la gente comenzó a pagar indulgencias para salvarse. Mira, su hijo se está quemando en el infierno. Le tienen la caldera a 200 grados. ¿Qué puedo hacer? Nada, bueno, nos puede comprar esta indulgencia. ¿Cuánto vale? 20 monedas de oro. Aquí están. Cuando la Escritura dice, el justo vivirá por la fe. Cuando la Escritura dice, los muertos nada saben. Y la iglesia está entrando en este momento terrible de la última oportunidad que tendrá la humanidad y tiene la espada guardada con una tremenda batalla que está por librarse. Cristo vio esto tan serio que es la única señal que se repite 3 veces en su sermón y en 3 lugares diferentes. Verso 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, ¿y qué? ¿Sabe? Cuando usted lee ese pasaje, lea, y muchos no estarán leyendo la Biblia. Porque la Biblia claramente dice cómo identificar un verdadero profeta de un falso. Por sus frutos. Esta mañana prediqué en la Iglesia de la Esperanza y leí el comentario bíblico adventista, pastor. ¿Y sabe qué dice el comentario bíblico adventista de los frutos falsos? Dice, los falsos profetas son los que enseñan que usted puede entrar por la puerta ancha y por el camino ancho y llegar hacia la vida eterna. ¡Qué esperanza! Verso 11. Y muchos falsos profetas se levantarán, y nuevamente dice Jesús,
y engañarán a muchos. Nuevamente un llamado de atención. ¿Está estudiando la Escritura? Verso 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, atención, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los adventistas. Hermano, este es un llamado tremendo de atención. A mí me llama la atención, no es una vez que me pasa muchas veces que estoy tranquilo en el estudio, grabando, editando, suena el teléfono y tomo la llamada. Sí, Oliver, dime, es un hermano de iglesia, no voy a decir cuál es el cargo, no voy a hacer que se sienta usted aludido. Dime, estoy en un velorio. Ajá, bueno, lo siento, ¿quién murió? No, un pariente. Bueno, lo siento mucho, cuéntame. ¿Cuál es el texto que dice que los muertos nada saben? ¿Qué predico, Oliver? Eclesiastés 9, 4 al 5. Ok, al ratico. Y el que dice que el espíritu vuelve a Dios y el cuerpo a la tierra y no habla del alma. Eclesiastés 12, 7. Ok, tranca. Al ratico otra vez. ¿Dónde es que está Lázaro? ¿Dónde es que halló a Lázaro? ¿Será enterrado allá en donde murió? No, ¿en qué parte de la Biblia? Juan 11. Hermano, yo consigo eso. Me están llamando gente preguntando, ¿cómo es posible? Hermano, ¿cómo es posible que nosotros estemos parados en el mismo lugar y no avancemos? Eso es una señal inequívoca de que Cristo está por venir. No lo olvide, y una señal que puede recaer sobre nosotros. Pero mire cómo en orden cronológico esto se cumple. Del año 538 al año 1798 solo había una iglesia mundial cristiana y se llamaba Católica Apostólica Romana. Y el que no quisiera ingresar, ingresaba a la fuerza. Pero cuando cae la iglesia, y la historia cuenta que el general Berthier toma cautivo al Papa y lo lleva a morir a Francia, y se abre la posibilidad de que casualidad nos descubrieron y hay una nueva tierra llena de libertad donde usted vive todavía, que es acá. Entonces, todo ese proceso genera la posibilidad de que se levanten nuevas iglesias, nuevas enseñanzas, nuevas denominaciones, y noten las fechas. La iglesia anglicana se levantó en el siglo XVI, año 1600. Las iglesias reformadas, siglo XVII y XVIII. Solo estoy nombrando algunas. La iglesia bautista, todos estos días ha venido una hermana bautista. No sé si hoy habrá tenido chance de venir, pero le mando un abrazo si nos está viendo por internet. Se levantó en el siglo XVII. El metodismo, 1738. ¿Está viendo el orden cronológico desde el momento que le dije que el fin había comenzado? ¿Cómo comienza a cumplirse? Los mormones, 1830, la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La iglesia adventista, 1863, los testigos de Jehová, 1870, la iglesia pentecostal, principios del siglo XX. Y sabe la pregunta número 1 de mi programa. Si hay tantas iglesias, ¿cuál es la iglesia verdadera? Y Cristo dice, cuidado que nadie te engañe. Segunda pregunta que me hacen mucho. Hermano Oliver, si hay una sola Biblia, ¿por qué hay? Escuche lo que le voy a decir, concéntrese conmigo. Si hay una sola Biblia, ¿por qué solo dentro, querida hermana, de las denominaciones protestantes hay más de 40,000 divisiones? Hermano, en mi iglesia el Espíritu Santo tumba a la gente y en la suya no. Y en la del hermano hablan en lengua y en la suya tampoco. Y en la del hermano el pastor pone la Biblia en el piso y el que brinca se cae desmayado, y en la suya tampoco. Y usted ve, y cada denominación tiene una enseñanza diferente, y la gente pregunta, ¿cuál es la verdadera? ¿Y qué pasa si yo respondo la adventista? Ah, claro, porque tú eres adventista. Tremendo problema. ¿Está viendo? Pregunto, ¿se está cumpliendo cronológicamente lo que Jesús está indicando? Ahora, voy a pasar a un punto que le va a llamar la atención, porque Cristo no se quedó varado en solo el engaño. Ahora Cristo pasa a un punto social, político, que abarca todo lo que es la sociedad y la política. Y ahora Jesús da un paso más y dice, Mateo 24:6, y oiréis de guerras
y rumores de guerras. Yo di gracias al Señor porque eso todavía no se está cumpliendo. Alguno me dirá, hermano, donde usted vive no hay internet ni televisión, ¿verdad? Porque es otra cosa increíble, que hoy en vivo usted ve los ataques y ve todo en vivo. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero miren lo interesante, lo va a encontrar en muchas de estas señales, y quiero recalcarlo, pero aún no es el fin. Le hago una pregunta. Lo que pasa es que la guerra en Rusia, eso es que mañana viene Cristo. Cristo dice, no. No, ahora explotó la guerra en Israel. No. Y entonces, hermano Oliver, mire el orden cronológico que Dios está presentando a través del Sermón del Monte. ¿Notó que las iglesias se formaron entre los 1700 y los 1800? ¿Lo notó? ¿Notó que la ciencia y la profecía aumentó sobre esa fecha, 1800, y comenzó a haber un avance increíble en todas las áreas? Y ahora note, casualidades, que la Primera Guerra Mundial explota en el año 1914 a 1918. Casualidad. Orden cronológico. Casualidad que la Segunda Guerra Mundial explota en 1939 a 1945. Casualidad. Mi familia estuvo ahí en esa guerra. Comían conchas de naranja. ¿Sabe qué es la concha de la naranja? Es la cáscara. Sin la naranja, lo que se comían era de la cáscara. Entrincherados a punta de bombas que los nazis lanzaban y que destruyeron buena parte de Europa. Por eso mi familia terminó en Venezuela, huyendo del desastre. Noten el orden cronológico, hermano. Cristo está presentando una enseñanza que nadie puede salir hoy de aquí y decir, no entendí. Increíble. Y le voy a contar una cosa. Estamos al borde de tremendos eventos bélicos. Y por primera vez en la historia de la humanidad, el ser humano tiene la capacidad de autodestruirse. Pero la buena noticia es que Cristo dice, no lo harán, pero estamos al borde de eventos catastróficos como nunca. ¿Cuántos creen que es posible todo eso? Sí es posible. Ahora, el Señor continúa su sermón y ahora los veo serios. Dice en Mateo 24:7, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Pregunto, ¿recuerda mi esposa? ¿Cómo fueron los dolores? De menos, ya yo lo sentía. Cuando me clavaba las uñas en los brazos y le decía, la que está con los dolores eres tú. Y note que esto va en aumento. Todo va en aumento. Y Cristo añade, y habrá pestes. Yo creo que no hace falta que hablemos mucho, ¿verdad? Porque acabamos de pasar por algo que, queridos hermanos, a mucha gente afectó y todavía sigue afectando. Mi hija está terminando psicología y me dice, papá, está en las pasantías. Esta semana fue una señora con sus 2 niños a recibir terapia porque su esposo con 38 años murió de COVID. Y no lo han podido superar. Están en un estado de negación. No quieren hablar del tema. No quieren sacar las fotos del padre. Tienen todo escondido. Y cuando los niños preguntan, le dicen, no me hablen de eso. ¿Y qué le dijiste tú? Que le están enseñando que hablar de su papá está prohibido. Hermano, es una tragedia lo que está viviendo el mundo. Yo le doy gloria a Dios que ustedes están aquí esta mañana, pero mucha gente no pudo pasar ese pequeño momento de prueba. Y no solamente fue un momento de prueba físico, también espiritual. Muchos se quedaron fuera de la iglesia y no volvieron. El COVID se pusieron una vacuna y no se pusieron la espiritual, que era la más importante. Dice, y hambres. Yo doy gloria al Señor porque en esta zona yo no he visto que haya gente indigente ni... ¿O sí? Hermano, a mí me impresiona en un país tan próspero como este ver indigentes.
Lamentablemente muchos de ellos ligados a la mala vida. Pero si usted va a Venezuela, usted se asombra. En Venezuela una persona puede ganar al mes $50. La gente pasa literalmente hambre. Hay gente que solo come una vez al día y lo que come es pan con mantequilla. Y Venezuela, que era un país tan próspero, sí, lamentablemente. Antes, para hablar del hambre, no, África. No, hermanos. Esto se estará intensificando. Pregúntele a la pobre gente en Gaza. El temor al hambre que debe haber en toda esa zona. Ese poco de gente refugiada, corriendo de un lado al otro. Porque lamentablemente, en estos eventos sociales, el pobre y el más desamparado es el que sufre. Mientras se libran eventos terribles para controlar el mundo, los pobres son los que pagan las consecuencias. Y terremotos en diferentes lugares. Eso incluye el sermón de Cristo completo de Lucas 17, donde Cristo dice, y temor en las gentes por las olas del mar, porque desfallecerán mirando que las potencias de los cielos serán conmovidas. Yo doy gracias a Dios porque el clima es perfecto. No hay variación en el mundo. Tenemos un clima que tiene sus 4 estaciones marcadas, no hay eventos catastróficos. Y me dice un hermano, ¿y usted es de dónde? De martes a miércoles subió el huracán, el que pasó por Acapulco, Otis. Eso fue un desastre. De un día para el otro, en horas se convirtió en categoría 5, sin dar oportunidad de nada a nadie. Y fue tan serio el asunto y la cantidad de gente que ha muerto, que además creó es como una lavadora que está dando vueltas y lanza todos los residuos a todos lados. Y en la ciudad donde yo estoy, que es un lugar pequeño al norte de Venezuela, frente a las costas, llegaron esos residuos. Hubo una tormenta eléctrica, me dice mi esposa y los técnicos que tengo allá, porque allá tenemos emisoras de radio, que cayeron rayos como si el mundo se fuese a acabar esa noche. Saque la cuenta que yo tengo el video cuando cae un rayo frente a mi casa y el portón de mi casa, que es eléctrico, se abre solo a las 3 de la mañana. Y nuestros perritos salieron corriendo despavoridos. Cayeron como 5 rayos sobre nuestra torre y lamentablemente el 50% de nuestros equipos se dañaron. Debe sorprenderles. Cuando estuve en Puerto Rico hablé con el director de Radio Sol y me dijo, hermano Oliver, cuando pasó María, nuestra torre que medía 120 metros y que estaba en la cima de un monte en Puerto Rico, no aparecía por ningún lado. La hallamos tirada en una playa, como que hubiesen agarrado y le hubiesen echado así una torre de 120 metros de altura. Y pregunto, ¿cómo ven los dolores de parto? ¿De más a menos o de menos a más? Tengo un amigo en Europa que me dijo, Oliver, pasamos de invierno a verano. Increíble, mis hermanos. Yo pudiese tener un tema completo sobre este tema, porque la mayoría de los científicos le colocan un nombre ya al problema. ¿Cómo lo llaman? El cambio climático. ¿Sabe que por principio bíblico, yo no voy a objetar ni voy a entrar en temas científicos, por principio bíblico, no es un cambio climático, es un cambio espiritual que está habiendo en la tierra? Y el Espíritu de Dios, que es un caballero, se está alejando. Y que el Espíritu de Dios se retire debería darle pánico a este planeta, porque es el único que puede refrenar el mal. Y eso es lo que estamos mirando hoy día. Y dice Mateo 24:8, pregúnteme, hermano Oliver, ¿en qué parte de la profecía estamos? Ahí está. Y todo esto será, ¿qué cosa? Y usted dirá, hermano Oliver, ¿y cuándo va a parir la mujer? Como le decía yo, mi amor, ¿te duele? ¿Y cuándo vas a parir? Y yo le decía al médico, haga algo porque esta mujer necesita dar a luz. Y ya me clavaba las uñas, Héctor. Ya yo sentía el dolor. Ahora, les voy a dar una señal que va a cambiar todo el sermón
y ahora usted va a entender mejor la profecía, pero lo voy a hacer dentro de 5 años cuando vuelva. Mano, son las 2:27, yo soy un caballero, me da pena. Y no veo a Leo por ningún lado, porque el sábado pasado tenía a Leo aquí y me hacía así. Y yo sé que Leo es jefe, porque Celso me hacía así y yo le decía, tú no. Hermanos, en Mateo 24, luego que Cristo presenta un orden cronológico que se ha venido cumpliendo a la perfección, aumentando cada día la intensidad, cada una de las señales, ahora el Señor, Pastor Solano, cambia el sermón. Usted recordará que en las señales anteriores decía, pero aún no es el fin. ¿Lo recuerdan? Esos son principios de dolores. Ahora, yo quiero que note que en Mateo 24, 37, cuando Cristo cambia, ojo, comenzamos con señales religiosas directamente de que se abriría la profecía y que habría un aumento en la capacidad de distribuir toda esa información. Luego pasamos a una señal que sería religiosa, el engaño, que sigue en aumento. Luego pasamos a señales sociales, políticas y económicas, porque el calentamiento global, porque los desastres naturales, porque las guerras quiebran la economía, ¿sí o no? Claro, tiene que ver todo con esto. Pero ahora Cristo va a hacer un cambio y va a pasar a lo moral. Y quiero decirle que lo moral sobre todas las cosas, acelera el tiempo del fin. Es un acelerador natural del tiempo del fin. Y Cristo ahora, note el cambio del sermón. Yo no lo voy a cambiar, eso está tal cual está escrito. Mateo 24, 37. Mas como en los días de Noé, todavía no será el fin. Será principio de dolores. Así será la venida del Hijo del Hombre. Séame sincero, ¿hay un cambio en el sermón, sí o no? Claro que lo hay. Y la pregunta que uno hace es, ¿y qué pasaba en esos días? Porque, le voy a explicar por qué. Porque si eso se está repitiendo en nuestros días, ay hermano, ahí sí usted no me pregunte a mí cuánto falta. Ya ahí usted tiene que comenzar a sacar su calculadora y decir, falta poco. Tengo que irme a los días de Noé. Jehová vio la maldad del mundo, era el mundo todo su pensamiento continuamente y únicamente el mal, y Jehová dijo, destruiré la tierra. Pero no tenemos evidencias que tan malo era, porque si yo le digo Noé, ay, pero ¿qué hacía la gente? Era mala. Pero ¿qué hacía de malo? Eran muy malos, Oliver. Pero ¿sabe qué? En la descendencia de Noé quedaron huellas y quedaron pruebas de qué tan mala era la gente. Y nosotros tenemos que revisarlas para saber si eso se está repitiendo, porque esa gente vivió antes de los días de Noé. Y voy a ir rapidito a Génesis 9:20 y dice la escritura, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. ¿Y sabe qué le pasó a Noé? Que el calentamiento global, yo digo, así dirían los científicos de la época, fue el calentamiento global. Ahora usted entiende por qué. No me gusta decir muchas cosas en público y por las redes porque me pueden ver como un extremistamente cuadrada, pero los científicos de la época de Noé dirían, fue el calentamiento global. ¿Cuántos creen que fue el calentamiento global en los días de Noé? No. Ocurrió que cambió todo. Repentinamente la temperatura cambió. El mundo pasó por una licuadora, hermano. Y Noé siembra su uva, prepara su jugo, hermanito, lo pone a refrescar, algo normal en la época aquella, antes del diluvio no se fermentaba. Y cuando Noé se toma su juguito, se fermentó. Y bebió del vino y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda. No era un hombre justo, no era un borracho. Pero había cambios que todavía él necesitaba entender. Y embriagado, y le digo yo que el vino embriaga, hermanos. Cuando yo estuve en Italia y tenía 13 años, todavía era adventista, Leo, y llegué a casa de mi abuelo y le digo, quiero agua. Y me dice, ay, ay. Y cuando veo, hay un barril y cuando abro sale algo morado.
Y yo agarré y tenía tanta sed que me eché el primer vaso. Pero yo por allá sentí algo raro. Y nos sentamos a almorzar otra vez. Ahí no había agua, hermanos, todo era vino. La tragedia fue cuando me tocó subir porque el cuarto estaba arriba. No estamos acostumbrados. Este pobre hombre no estaba acostumbrado. Así que cuando se dio cuenta, estaba borracho, descubierto en medio de su tienda. Y Cam, que era uno de sus hijos, padre de Canaán, me llama la atención que nombra a uno de sus nietos, vio la desnudez de su padre. Y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. ¿Sabe que esa frase, vio la desnudez, es una frase que algún día pudiésemos estudiar dedicadamente? Porque tiene profundidad. Hoy no voy a entrar en su profundidad, solamente voy a bajar un poquito lo necesario para ustedes en esta mañana. Y la escritura dice, entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás, ¿cubrieron qué cosa? Otra vez la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, noten una actitud de reverencia, de respeto, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Y ahora viene una cosa rara en la historia. Una cosa bien rara. Porque dice Génesis 9:25, y dijo, cuando vio a su hijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. ¿Sabe que esto es bien raro? Aquí tuvo que haber pasado algo bien raro para que Noé maldijera, atención, no a su hijo, a su nieto. Tuvo que haber pasado algo bien feo que rompió el respeto de padre a hijo al punto que Noé dijera maldito sea Canaán. Y ojo, no es que Noé quisiera maldecir a Canaán, realmente no estaba profetizando que de esa descendencia vendría una corrupción implacable sobre la tierra. La sierva del Señor, no acostumbro mucho en conferencias evangelísticas, pero no puedo. Esto es una cita maravillosa que quiero compartir con ustedes. Sobre esto, Elena de White da este comentario. El monstruoso crimen de Cam. ¿Cómo lo llama? Un crimen monstruoso. Tan monstruoso, Giselle, que ni siquiera quiso decir qué fue. Demostró que la reverencia, o que hacía mucho que la reverencia filial había desaparecido de su alma. Y reveló la impiedad y la vileza de ¿qué cosa? El pensamiento genera una acción. Por ahí comienza el carácter. Las acciones repetidas generan hábitos. Y los hábitos forman. Este hombre era textualmente lo que dice Génesis capítulo 6. Y vio Jehová la tierra y el pensamiento de ellos era de continuo solamente el mal. Aquí tenemos una prueba de lo que pasaba. Estas perversas, noten porque esto va a ser la clave para comenzar a entender cómo estaban los tiempos de Noé. Estas perversas características se perpetuaron en Canaán y su descendencia, cuya continua culpabilidad atrajo sobre ellos el juicio de Dios. ¿Quiere que le lea cuál fue la descendencia de Cam y Canaán? A ver si usted por casualidad ha oído de ellos. Dicen que era una familia intachable. Disculpen la ironía. Génesis 10:19. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección de Gerar hasta Gaza y en dirección de Sodoma y Gomorra, Adma, Seboim hasta Laza. ¿Sabe qué dice la escritura? Que Jehová hizo descender fuego sobre todas esas ciudades. Porque la maldad era implacable. Entonces, ¿qué tan mala era la gente en los días de Noé? Era mala, tan mala que el propio hijo se metió con la parte filial del padre, algo que es sagrado, mis hermanos. Que un hijo irrespete la parte filial, viéndote desnudo, o sea lo que haya pasado, eso es muy grave. Pero yo quiero aumentar y decirles qué tan grave fue. O dejamos esto hasta aquí. Y si después le cae mal el almuerzo.
así será. ¿Recuerda que ese fue el cambio en la oración? No, todavía no. Aún falta, pero ahora de repente hay un cambio, así será. Y quiero contarles que en Lucas, perdón, me fui un poco para atrás, en Lucas 17, Cristo en el mismo sermón, pero bajo la óptica de Lucas, añade algo que es interesante. Nos habla de la descendencia de Canaán, lo cual une el diluvio con la gente de Sodoma y Gomorra y con el sermón de Jesús. Dice, así mismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Todo lo que leí anterior, esas familias. Y luego añade Cristo, aún falta un poquito. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Yo pregunto, ¿tenemos que ir a la historia de Lot para ver qué pasó? Para ver si se está cumpliendo en nuestros días. Entran dos varones atardeciendo a Sodoma y Gomorra. Y Lot, que estaba parado a la puerta de la ciudad, los ve venir. Y como buen sobrino de Abraham y bien educado, les ofrece refugio. Ellos dicen, no, nos quedaremos en la plaza de la ciudad. Tenían un iPhone 15 cada uno. 2 MacBook Pro última generación. Y Lot los ve y le dice, ustedes no saben lo que están pidiendo. Mira que aquí ahora se mudaron dominicanos y parece que vienen venezolanos. Quédense en mi casa. Y como insistiera, ellos aceptaron. Llegaron a la casa. Pero lo triste de la historia es que la gente los vio entrar. Y vieron que en casa de Lot se hospedó 2 personas. Interesantes, por cierto. Y dice que a las 10 de la noche suena la puerta. Y cuando Lot escucha el sonido y abre la puerta, están todos los hombres del pueblo, desde los más jóvenes hasta los más viejos, reunidos frente a su casa. Y un hermano me preguntaba, ¿y dónde estaban las mujeres? No creo que estuviesen haciendo nada bueno. Y ahora la escritura dice claramente, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Eso no tiene nada de malo. Yo no veo nada de malo ahí. Si yo le digo, ¿usted cómo se llama, hermano? ¿Cómo? Alvis. Bienvenido, Dios te bendiga. Yo acabo de conocerlo. Son gente buena gente, quieren conocerlo. El gran problema es el lenguaje que es muy común en los 5 libros de Moisés y que se corre por toda la escritura, igual como leímos, vio la desnudez, eso lo va a hallar usted en otros libros. El conocer en la Biblia es otra cosa, cuando tiene un contexto como el que estamos leyendo. Voy a ponerle un ejemplo para que usted lo entienda. Génesis capítulo 4, verso 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz un hijo y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ahora, según esto, ¿qué es conocer? Que un hombre se allega a su esposa, tienen intimidad sexual y entonces la esposa queda embarazada. ¿Estamos claros? Ahora, yo quiero retroceder entonces, como estamos claros, y retroceder para atrás y suena la puerta. Pero ahora se lo voy a decir en dominicano. Sácanos los hombres que llegaron a visitarte. ¿Y ustedes quiénes son? Todos los hombres de la ciudad. ¿Y qué quieren? Tener sexo con ellos. Imagínense. Y usted quiere una prueba de que lo que estoy diciendo es totalmente verídico. Vamos a pasar al verso siguiente, Génesis 19, y mire la respuesta de Lot. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. O sea, Lot, como un hombre oriental que protegía las visitas,
sale, cierra la puerta para proteger a sus visitas y les dice: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Yo no tengo tiempo de leerle toda la historia, pero los hombres apelan a la ley y dicen: ¿y acaso tú eres juez de nosotros? En pocas palabras, hay leyes que nos respaldan. Yo doy gracias al Señor porque acá en Lawrence esta señal no se está cumpliendo. Aquí es como dice la Escritura en Génesis 1:26, varón y hembra los creó. No se ve nada de eso. ¿Estoy equivocado, hermanos? Sí se ve, con el respeto a las personas que tienen estas tendencias, porque en ningún momento la Biblia los manda al infierno. La Biblia los manda, ¿sabe a dónde? A Cristo. Pero esto es una señal inequívoca de que la venida de Cristo está muy cerca. Y usted dirá: ¿por qué, hermano Oliver? Dios destruyó los días de Noé por la maldad. Dios destruyó los días de Sodoma y Gomorra por la maldad. Y hoy día la historia se está repitiendo a tal punto que este predicador famoso evangélico, Billy Graham, dijo: si Dios no viene en nuestro tiempo, tendrá que pedirle perdón a Sodoma y a Gomorra. Yo estuve hace poco en Madrid, España. Es increíble las banderas que ondean. Es increíble ver a hombres vestidos como mujer, caminando como mujer, tomado de manos hombres con hombres, mujeres con mujeres. Hermano, yo le voy a ser sincero. A mí me da pánico mirar la sociedad que nos rodea. ¿Por qué? Porque yo crié una niña y ya hoy tiene 21 años. Gracias a Dios he podido criarla en los caminos del Señor. Yo recuerdo la primera vez que esa niña vio que fui a un lugar a comprar un computador y había un video y cantaba ahí una persona con el pelo largo y cantaba su música, y mi niña me dice: papá, ¿quién es esa mujer? Y yo miré, porque yo no estaba ni pendiente, pero los niños miran todo, son esponjas. Y yo le digo: Michael Jackson. ¿Se da cuenta cómo mi hija descifró lo que veía? Son niños. ¿Qué generación es la que nos espera después de esta, hermanos? ¿Cuántos creen que Cristo está cerca? Ahora se da cuenta que sí hay una forma de medirlo, de entender que la cercanía de Jesús es muy, muy cercana. Pero quiero terminar, porque esto es futuro con esperanza. Yo no me puedo ir así. Si yo me voy así, van a decir: no inviten más al hermano Oliver, salimos locos del sermón. Evangelio es sinónimo de buenas nuevas. Y esa es la última señal. Dios no viene a destruir el mundo, hermano. Dios viene a salvar al mundo. El Evangelio es sinónimo de misericordia, de buenas nuevas, de que Dios quiere salvar a la humanidad. Dios no quiere cruzarse de brazos mirando cómo nos destruimos, cómo dañamos todo. Me decía un hermano: ahora quieren ir a Marte o a otro mundo. Bueno, mira lo que hicieron cuando llegaron a América. ¿Usted cree que el Señor va a permitir que vayamos a otro mundo si llegaron a América y asaltaron todo? Hermano, evangelio es buenas nuevas. Y la última señal es esta que pongo en pantalla. Mateo 24:14. Cristo no terminó con esa tragedia. Cristo terminó con esta bienaventuranza. Y será predicado, ¿cuál evangelio? Hermano, este es el evangelio que tenemos que predicar, porque el mundo lo anhela. El mundo quiere saber que existe otra cosa diferente a lo que estamos viendo. Pero nosotros queremos hacer lo que el mundo ofrece para traerlos para acá. No, ellos quieren ver otra cosa diferente. Ellos quieren ver hijos de Dios que en su rostro muestren su imagen, hermanos. Que les hablen claro, que les digan cuál es la verdad, cuál es la mentira. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Por eso dice: y será predicado este evangelio. Quiero ponerles otro punto importante. Dice: y se convertirá toda la tierra. ¿Dice ahí eso? Hermano, yo quiero que usted entienda, por amor al Señor, yo no quiero irme de acá, Alvis, sin que usted, ¿con S o con N?
Alvin, por si acaso. Yo no quiero irme de acá sin que usted entienda cuál es su misión. Ahí no dice, y será convertido todo el mundo. Lamentablemente no lo dice. ¿Cuánto quisiéramos eso, verdad? Pero ¿sabes? Si eso dijera, si Dios dijera, vayan y conviertan, estaríamos en un problema porque no está en nuestras manos. Ahí dice, y será predicado. Su misión es dar el mensaje correcto. Y la de Dios es llevar el mensaje a su corazón, hermana. Nosotros queremos, pastor, muchas veces llenar nuestras iglesias. Alabado sea Dios. Pero ¿con qué? El fin no justifica los medios, hermanos. Al contrario, en el evangelio, la misión es lo que justifica el mensaje. Y entonces dice, para testimonio, noten cómo tiene que el testimonio de Cristo reflejarse en nosotros a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Note, hermano, que la señal última no termina con una mala señal, termina con una buena señal. ¿Cuántos dicen amén? Saben que este servidor, cuando volvió a la iglesia, después de un poco de años, consiguió que la iglesia había diezmado, se había bajado, era menos gente. Consiguió que no había un crecimiento sostenido. Estoy hablando particularmente de la ciudad donde yo estoy, en Venezuela. Y yo dije dentro de mí, necesitamos predicar el evangelio, pero masivamente. Es más, yo llegaba y le decía a alguien, llévame a la iglesia adventista. Y cuando veía clínica dentista, adventista, no, yo tengo los dientes bien. No sabían, pastor, la iglesia no era en mi zona en absoluto conocida. Yo le dije, Señor, han pasado casi 15, 20 años y esto sigue igual. Necesitamos un medio poderoso. Y Dios dijo, bueno, si tú quieres predicar, pero la mente humana es una mente pequeñita, hermanos. Y yo le dije, Señor, danos un transmisor de 100 vatios con un permiso y permítenos llevar el mensaje. Usted dice amén. Después de un año de orar, donde ya yo estaba excelso, diciéndole al Señor, bueno, Señor, entonces ¿para qué tú mandas a predicar a uno si yo tengo planes y tú no nos ayudas? No había respuesta. Había conocido una gente que me había dicho, te vamos a ayudar, no supe más nada de ello. Yo no tenía dinero, era un proyecto como de $30,000 de equipo, más todo lo que había que hacer. Y un buen día, hermano, me llaman desde Miami y me dicen, ¿usted es el señor Oliver Coronado? Sí. Fundación Nueva Vida, sí. Aquí hay $30,000 en equipos que fueron comprados para mandarlo a Venezuela. Bueno, usted dice amén, pero yo me sentí mareado y me caí en la silla. Y le dije al hombre, ¿de cuánto es el transmisor? De 2,000, no de 100. Porque usted le dice al Señor, Señor, yo quiero algo pequeñito. Y el Señor dice, pequeñito, para mi obra. Ahora bien, cuando usted se mete en el evangelio, usted comienza a conocer a Dios y comienza a entender que hay un ser realmente superior que está detrás de un mensaje poderoso, y usted comienza a decir, hey, el evangelio es real, no es solamente estar en la banca. Así que el hombre me llama, ¿a dónde quiere que lo enviemos? Aquí está la dirección en Venezuela, son $3,000. ¿Cuánto? 3,000. ¿Y no lo pagaron? No. Ok, deme un poquito. ¿Cuándo tengo chance para enviarlo? Si pagan mañana, el miércoles puede salir. Cuando usted pague, sale. Señor, ¿y ahora qué hago? Mi esposa me dice, si Dios lo compró, Dios lo va a mandar. Eso era un domingo. El lunes voy a la tienda de un hermano evangélico que vende aires acondicionados, porque necesitamos comprar un aire acondicionado para colocarlo en una iglesia. El hermano ya falleció, un buen hermano evangélico. Hermano, yo quiero decirle algo, Dios tiene gente buena en todas las iglesias. Católicos, evangélicos. Yo he conseguido gente de Dios en todas las iglesias. Y quiero decirles otra cosa más. Esa gente va a venir a este redil.
y habrá un solo pastor y un solo redil. Inclusive no cristianos vendrán a este redil y se acerca ese día, las señales lo anuncian. Y me dice el hermano Bracho, ¿cómo está el proyecto de la radio? Y le digo, hermano Bracho, si yo le cuento le va a dar algo. Cuéntame, evangélico. Él sabía que yo soy adventista. Y le digo, hermano Bracho, ayer recibí una llamada de Miami. Compraron todos los equipos. En serio, mire, ese hombre se alegró como si la iglesia fuera para la iglesia, la radio para la iglesia evangélica. Emocionado el hombre, y le digo, pero hay un problemita. ¿Qué problemita hay? El problemita, hermano Bracho, es que se me olvidó decir que hay que pagar el flete y son varias cajas de madera. Pregúntele a Gerson si un flete vale caro. Y me dice, ¿dónde me dijiste que están los equipos? En Miami. Oliver, el miércoles sale un container de nosotros desde Miami. Y yo lo miro, ¿en serio, señor Bracho? ¿En serio, Oliver? ¿Por qué no llamas ahora para que manden eso ahí? ¿Y cuánto me va a cobrar usted? No se preocupe. Vamos a traer eso y después hablamos. Hermano, llamé yo acá a Miami. Por cierto, llamé anteayer también por lo que se nos ha dañado, porque hay que reemplazarlo y ya estamos en eso. Y le digo, necesito que el miércoles a las 9 de la mañana esté eso allí porque cierra el container. Está difícil. No creo. Haga lo que tenga que hacer y nosotros orando. Hermano, me llama el señor Bracho a las 10:30 el día miércoles y me dice, ¿quiénes estaban orando? Y hermano, usted tiene que meterse en el problema del evangelio para que entienda cómo funciona. Y yo le digo, ¿por qué, señor Bracho? Era el momento de ponerle el candado al container y llegó la camioneta con los equipos. En serio, señor Bracho, en serio, Oliver. Y ya están montados, vienen en camino. Llegaron los equipos. Hermano, increíble. Una camioneta y Celso con todos los equipos al frente de la fundación. Y yo le digo a mi esposa, no, yo voy a tener que tomarme algo. Porque esto no, o sea, hermano, el evangelio es tan hermoso cuando usted se mete, cuando usted comienza a decir al Señor, yo quiero predicar, quiero dar tu mensaje, ¿puedes hacer algo por nosotros? El Señor dice, por fin salió alguien. Hermano, bajamos los equipos, usted se imagina la alegría, eso fue una cosa impresionante. Al siguiente día voy donde el señor Bracho, asustado, porque yo sé que eso cuesta plata. Le digo, señor Bracho, ¿cuánto nos va a cobrar y cómo le vamos a pagar? Y no olvide estas palabras que me respondió, porque son terminología evangélica, que esa gente tiene fe. Y me dice, tú me vas a robar la bendición. Ese lenguaje no es adventista, ¿verdad que no? Yo dije, repita por favor, porque no le entendí, déjeme que mi mente procese. Tú me vas a robar a mí la bendición. ¿Qué significa eso, señor Bracho? Que el Señor ya me ha dado mucho más de lo que yo debo devolver. En serio, señor Bracho, totalmente. Yo quiero terminar, si me lo permiten, contándole cómo funciona esto. Porque nosotros tenemos una mente estrecha. Pero si obramos con fe, hermanos, la fe mueve montañas. Y era la historia del rey que comenzó a vociferar en su reino con bocinas diciendo, vengan a mí y pidan lo que quieran, que yo os lo daré. Y se hizo una fila larguísima de dominicanos y de venezolanos. Y entonces le decían al rey, necesito un par de zapatos, denle los zapatos. Necesito, rey, un traje, denle el traje. Rey, se me murió el caballo, denle el caballo. Pero llegó uno y cuando llegó y se presentó delante del intermediario le dice, vas a necesitar un rato para anotar todo. Este hombre pasado. Mira, yo necesito una hacienda,
necesito caballos, necesito obreros, necesito una finca, necesito carros para cargar todo, necesito. Y el hombre anotaba. Cuando terminó como a los 20 minutos la lista, el intermediario dice, ahora lo van a castigar, porque es un grosero y abusador. Y se acerca al rey y le dice, Héctor, rey, allá afuera hay un hombre que ha hecho una lista que me da pena tener que leerla, pero te la voy a leer. Y le lee la lista, hermano. Era una lista que no cabían las cosas y los pedidos. Eso necesitaba un ejército nada más para llevar. Y el rey se levanta, hermana, bravo. Bravo. Y sale él directamente y dice, ¿quién es el hombre que ha pedido todo esto? Y cuando el hombre escucha asustado dice, rey. Y la gente dice, ay papá, lo van a castigar. Y el rey dice, denle todo lo que pidió. Por fin conozco a alguien que entiende que yo soy el rey y que pide como pide y debe pedir un rey. Hermano, el gran problema que tenemos es nuestra fe es pequeñita como un grano de mostaza. Y es pequeñita sí porque no experimentamos el evangelio. Yo les animo a que se unan a Mateo 24:14. Únanse a ese ejército y usted verá la gloria de Dios. Amén. ¿Cuántos en esta mañana entienden el llamado? ¿Cuántos quieren unirse a este ejército? Alabado sea el nombre de Dios. Hermanos, gracias por haber acompañado esta serie. En la tarde vamos a tener preguntas y respuestas. Me los llevo en el corazón, los quiero mucho, les aprecio. Estaré orando por ustedes, por el pastor, por Icelso y por cada uno de ustedes. Y les voy a pedir que se coloquen de pie. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a orar. Querido Padre bendito que estás en el cielo, Señor, gracias te damos por tu palabra. Todas las señales anuncian a viva voz que pronto el cielo ha de abrirse y aparecerá esa pequeña palma, como una palma de mano, una nubecilla negra, que a medida que se acerque se llenará de gloria y llenará este mundo de ángeles en tu santa presencia. Señor, queremos estar ese día de pie y erguidos, esperando tu regreso, Señor. Tenemos años esperando ese gran día. No permitas que nuestra fe flaquee, que nos pongamos fríos y que nos encuentres en tinieblas. Ten misericordia de nosotros. Queremos estar contigo, pero nuestras fuerzas no dan. Danos tu gracia. Completa y termina la obra en nosotros y en los hermanos que hoy toman su decisión por ti. Y cuando vengas, Señor, queremos irnos contigo a tu casa, adorarte por la eternidad y agradecerte por lo bueno que eres, porque tú eres amor. Bendecimos tu nombre, Señor. Bendito sea por los siglos de los siglos tu nombre. Gracias por darnos esta maravillosa semana. Bendice a todos los que tomarán sus decisiones en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, hermanos.